Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, qué alegría sentirnos unidos en torno a la palabra de Dios. La palabra de Dios que es alimento, que es fortaleza, que es luz. ¿De cuántas maneras podremos comparar este magnífico don, este gran regalo que Dios nos hace cada día al escuchar su palabra y al meditarla? La lectura del Evangelio del día de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 9, del versículo 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde se alojen, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no lo recibe, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la primera parte del Evangelio nos habla del envío de Jesús a los 12. Nos dice que les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y de curar toda clase de enfermedades. Sabemos que para anunciar el Evangelio siempre se necesitan signos, se necesitan cosas que amparen nuestro proceder. Las personas de hoy ya no creen si no ven esos signos, esas señales. Y podremos pensar en las familias, cuando nuestros consejos, cuando nuestra autoridad no está basada en un testimonio creíble, las personas, los hijos, los hermanos se ríen de nosotros. Y lo mismo pasa en el sacerdocio, para los obispos, para las autoridades. No bastan ya solamente los consejos, no bastan bonitas palabras, sino que se requieren signos. Se necesita que nuestra vida y nuestro testimonio sea y vaya por delante. Esta es la primera manera de anunciar el Evangelio, los signos y las señales en una vida coherente. También dice que los envió a predicar el reino de Dios y a curar enfermos. Sabemos que este fue el centro de la predicación de Jesús, el reino que es paz, el reino que es amor, el reino que es fraternidad entre las personas, el reino que es solidaridad de unos con otros. Y esto no es exclusivo de la iglesia ni está dentro solamente de ello. Estos signos están principalmente en la vida de todos los días, en la vida cotidiana. Por eso el reino de Dios está en tu oficina, está en tu casa, está en la calle, está cuando se expresan estos grandes valores del reino de Dios. Por eso el Señor los envía a predicar el reino, ese reino que no necesariamente está dentro de la iglesia, sino en el corazón y en la vida diaria de las personas. Él les dice que no lleven para el camino ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Es decir, la fuerza de la palabra no está en los medios, sino que está en ese dinamismo interior que es la fuerza de Dios. A veces nosotros queremos adornar, utilizar grandes medios, especialmente la comunicación, para hacer llegar la palabra de Dios a todos. Pero la fuerza de la palabra de Dios
trae en sí mismo ya ese dinamismo. Es como una semilla. Cuando nosotros vemos esa pequeña semilla, es aparentemente algo insignificante, pero cuando la sembramos, dentro de ella hay una fuerza que es capaz de hacer una planta, de dar frutos, de dar muchos granos. Así es la palabra de Dios también. Por eso el Señor hoy les dice a los apóstoles que no lleven ninguna cosa, que simplemente esperen para que la palabra de Dios pueda tener su dinamismo. También habla de que puedan hospedarse en la casa de las personas. Lleguen al hogar donde vayan y no anden de casa en casa. Esto sin duda nos muestra siempre también y lo que quiere Jesús, que los discípulos mantengan siempre la serenidad en un hogar. Dice, si ese hogar lo reciba, agradézcanlo, y si no, sacúdanse hasta el polvo de los pies en señal de señal de protesta, en señal de que no quieren más con aquel hogar. Por eso, hoy el Evangelio nos habla de este envío que te hace a ti, que me hace a mí, porque no podemos decir, esto sucedió en aquel tiempo, sino que el Señor nos sigue enviando a todos nosotros, nos sigue enviando con la fuerza de su palabra, nos sigue enviando con la humildad de nuestro corazón, nos sigue enviando a predicar el reino, que es la paz, que es el amor, que es la fraternidad, que es la justicia en cada uno de nuestros días y de nuestras acciones. Para todos un cordial saludo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y los acompañe siempre.